Hola, hola, ¿me escuchan? Estimado, Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. voy a iniciar. Ah, sí me escuchan. Sí. Ah, ya, ya, muy bien. Bien, buenas tardes a todos los asistentes a este curso. Ya estamos en el segundo día. El día de mañana tenemos un taller también. El, el tema de hoy, en estas dos últimas horas, el primer tema que voy a tocar es sobre colocación del sensor BIS y monitoreo de la sedación en el paciente crítico. Bien, para nosotros hablar de sedación o pseudoanalgesia o analgosedación, vamos a tener que definir primero algunos términos para poder entender en su completa dimensión este tema tan amplio que es la pseudoanalgesia, ¿ya? Anestesia. ¿Qué es la anestesia? Es la ausencia temporal de la sensibilidad, ¿no? Sabemos que este término se utiliza bastante en sala de operaciones y cuando decimos que un paciente va a recibir anestesia o anestesia general o anestesia regional, ¿no? Entonces, ¿qué significa anestesia? Ausencia temporal de la sensibilidad de una parte del cuerpo o de su totalidad, provocada por la administración de una sustancia química. El otro término es analgesia. Cuando hablamos de analgesia, estamos hablando de eliminación de la sensación de dolor mediante el bloqueo artificial del mismo y o de los mediadores dolorosos o por desconexión de los centros del dolor, ¿no? Analgesia, eliminación de la sensación del dolor. Hipnosis. Hipnosis es inconsciencia, disminución del estado de conciencia. Un hipnótico produce somnolencia y facilita el inicio y mantenimiento de un estado de sueño. Ya, eso es hipnosis. Sedación. Sedación es o un sedante, ¿no? Un sedante disminuye la actividad, modera la excitación y tranquiliza a la persona que lo recibe. El sedante es una sustancia química que deprime el sistema nervioso central, induce a un estado relajado y tranquilo en el que se está libre de ansiedad, ¿ya? Y bueno, amnesia anterógrada, que es un tipo de amnesia o pérdida de memoria donde los nuevos acontecimientos no se guardan en la memoria a largo plazo, ¿ya? Entonces, miren, cuando yo les hablo, por ejemplo, de un fármaco que puede ser el midazolam, vamos a escribirlo acá, midazolam. Podemos decir que el midazolam es un analgésico. A ver, escriban en el chat tal vez. Sí, no, o es ambos. Tal vez es un sedante, o es un analgésico, o es un anestésico, ¿no? El midazolam es un, a ver qué están escribiendo. Claudia dice que no. Aide dice que es un sedante. Muy bien. Midazolam. A ver, alguien más aquí. No es un sedante, dice Lourdes. Ya. Midazolam es un sedante, sedante hipnótico. ¿Ya?
El midazolam es un sedante hipnótico. O sea, ¿qué quiere decir? Que disminuye la actividad, modera la excitación y tranquiliza a la persona, ¿no? Un sedante disminuye la actividad, ¿no? También le llaman ansiolítico, o sea, rompe con la ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad es un sentimiento de amenaza, expectación tensa y alteración del equilibrio psicosomático, ¿no? Por ejemplo, cuando a un paciente le dicen, no, mire, señor, y está despierto, ¿no? Usted tiene un líquido en los pulmones. Entonces vamos a colocarle un drenaje torácico. El paciente se va a sentir, y eso me va a doler, como que me van a colocar un tubo, me van a introducir un tubo dentro de mi pulmón o dentro del tórax, o sea, se siente expectante, tenso, ¿no? Comienza a hacer un poco de taquicardia, etcétera. Entonces, esa es la ansiedad, la ansiedad. Para ello se puede colocar un sedante o un ansiolítico para que rompa esa ansiedad, ¿no? Entonces el midazolam se le puede administrar midazolam en dosis mínimas, bajas, y le va a producir una sedación, ¿ya? Que es muy diferente a la hipnosis. La hipnosis se refiere inconsciencia, o sea, en otras palabras, llevar al sueño, ¿ya? Entonces, un medicamento, el midazolam es un sedante, ¿por qué? Porque disminuye el estado de ansiedad del paciente, disminuye el estado de agitación psicomotriz, excitación del paciente, y a su vez es un hipnótico, porque te produce sueño. En otras palabras, te duerme. Ese es el midazolam. Un ejemplo de por ejemplo, vamos a hablar del propofol. ¿El propofol qué es? El propofol es a ver, escriban en el chat, ¿qué es? ¿Es un sedante? ¿Es un analgésico? ¿Qué es el propofol? A ver, ¿qué dicen ustedes? El propofol. Ese fármaco blanco, ¿no? Que se utiliza bastante en cuidados intensivos y también se utiliza en sala de operaciones, ¿no? Como inductor. Erika nos dice que es sedante, Doris sedante, Claudia sedante, sedante, ya. El propofol es un sedante, ¿no? Te produce sedación, sedante, ¿no? Disminuye la actividad, modera la excitación y tranquiliza a la persona. ¿Y también será hipnótico? Sí, es un sedante hipnótico, ¿ya? Es un sedante hipnótico. ¿Por qué? Porque te produce sedación y también te duerme. Es un sedante hipnótico. Pero entonces, ¿todos los sedantes serán hipnóticos? No. Por ejemplo, hay un fármaco que se denomina dexmedetomidina, detomidina. La dexmedetomidina es un fármaco que solamente te produce sedación y un poco de analgesia, ¿ya? Analgesia. Entonces, la dexmedetomidina, ¿te produce hipnosis? No, no te produce hipnosis. Por eso es que se denomina, se denomina la dexmedeto, que es un fármaco que te produce una sedación consciente, consciente, ¿ya? Y estos fármacos, una sedación más hipnosis. Entonces, hay que diferenciar esas dos cosas, ¿ya? La dexmedetomidina es un fármaco que te produce una sedación consciente. En cambio, midazolam y propofol te produce una sedación, pero con efectos hipnóticos, ¿ya? Incluso a dosis elevadas puede deprimir el sistema respiratorio. O sea, te puede producir primero hipoventilación, incluso llegar hasta la apnea.
Entonces, hay que hacer esa diferencia. Eh, el problema de estos medicamentos, tanto del midazolam como del propofol, entre otros, por ejemplo, la ketamina, el fentanilo. Entonces, ¿el fentanilo qué es? Fentanilo, voy a ponerlo aquí. El fentanilo, el fentanilo es un analgésico, ¿ya? Es un analgésico de acción central. Entonces, el fentanilo no es un sedante, no es un hipnótico, pero es un analgésico de acción central. Pero en dosis elevadas puede producir un efecto sedante y hasta hipnótico, pero en dosis elevadas. Sí es que se administra solamente fentanilo, ¿ya? Pero naturalmente el fentanilo produce analgesia a nivel central, o sea, sistema nervioso central, a nivel de encéfalo, estamos hablando, encéfalo y médula espinal, ¿ya? A diferencia de los otros analgésicos que es los famosos AINES, ¿no? Los AINES. Los AINES son antiinflamatorios no esteroideos que también produce analgesia y su mecanismo de acción es a nivel local, en el lugar de la lesión, ¿ya? Aquí Doris dice el analgésico más potente que la morfina. Muy bien, claro. Para los humanos, el fentanilo es el fármaco más potente, analgésico más potente, aunque hay otro también que es el remifentanilo, que tiene la misma potencia analgésica, sin embargo, tiene menos efectos adversos y mayor menor tiempo de vida media. Entonces, ¿qué pasa? Miren, el paciente que ingresa a la unidad de cuidados intensivos requiere de estos fármacos, requiere de fentanilo, requiere de midazolam. ¿Por qué? Porque estos pacientes están conectados al ventilador mecánico y van a ser sometidos a diferentes procedimientos. Uno de ellos es la intubación endotraqueal, otro es la colocación de drenajes, sondas nasogástricas, sonda Foley, la movilización. Tal vez si este paciente ha entrado con post-accidente, ¿no? Un trauma torácico, un traumatismo encefalocraniano, etcétera, necesitamos sedarlos, dormirlos y calmar el dolor. Sin embargo, estos fármacos no están exentos de daño o de complicaciones. ¿Por qué? Porque si se administra, por ejemplo, midazolam por un tiempo prolongado, puede producir uno de sus efectos adversos más temibles, es el delirium. Y un paciente con delirium es difícil destetarlo, es difícil tranquilizarlo, se aumentan los días de hospitalización, ¿no? El fentanilo también tiene varias complicaciones. Por ejemplo, te produce inicialmente bradicardia, te produce estreñimiento, te produce el famoso tórax leñoso, ¿no? Que hay una rigidez de la musculatura del tórax que son importantes para la ventilación. Entonces, la idea, en todo caso, cuando administremos estos fármacos, es dar la dosis mínima necesaria, ¿ya? La dosis mínima necesaria. Entonces, ya hemos diferenciado estos términos y este cuadrito siempre llévenselo a la mano. ¿Por qué? Porque esto les va a servir para para que ustedes puedan decidir qué hacer con el paciente en estado crítico o cómo actuar frente al paciente. Miren, la pseudoanalgesia sí es cierto que se coloca o se administra sedantes analgésicos en el paciente crítico, ¿no? Em, en diferentes dosis. Y acá hay una pregunta, siempre pregúntense, ¿la pseudoanalgesia es un objetivo terapéutico? O sea,
La administración de sedantes y analgésicos va a servir como tratamiento para el paciente, sí, solamente en el 20% de los casos. ¿En qué casos? Por ejemplo, esto de acá es hipertensión endocraniana. Hipertensión endocraniana. ¿Ya? Este es el síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no? El paciente post-TEC, pero es un TEC severo, tal vez que tiene contusiones hemorrágicas, que tiene hematoma epidural, subdural, con edema cerebral, y que este paciente, por su estado neurológico y un tratamiento ya confirmado para un síndrome de hipertensión endocraniana, es la sedoanalgesia. O sea, ese cerebro que está dañado se le tiene que sedar, o sea, tenemos que evitar que el paciente haga maniobras de Valsalva, porque aumentan la hipertensión endocraniana y perpetúan el daño, ¿no? El daño secundario. Entonces, este paciente necesita sí o sí sedoanalgesia, necesita. Es un tratamiento para este paciente. En el otro caso, síndrome de distrés respiratorio agudo, el famoso ARDS, ¿no? ¿Recuerdan en pacientes con COVID, ¿no? La pandemia, ARDS severo, estos pacientes tenían dependiendo de los casos, casi un 70%, ¿no? Un 70%, un 60%, un 80% de daño pulmonar. Y a estos pacientes, para salvar la vida, se les tenía que colocar un tubo endotraqueal y colocar el ventilador mecánico. Entonces, estos pacientes no deberían desacoplar. O sea, el ventilador mecánico tiene que asumir todas las frecuencias respiratorias para este paciente. En esta situación de ARDS, síndrome de distrés respiratorio agudo, severo, grave, la pseudoanalgesia es un tratamiento, es una terapia, es parte de las indicaciones, o sea, de que necesariamente tiene que estar sedado. ¿Por qué? Porque tiene que estar acoplado al ventilador mecánico. Porque si este paciente no está acoplado y esta pequeña porción de pulmón se daña, cuando no está acoplado al ventilador mecánico, se daña, se deteriora y este paciente termina mal hasta, supongamos que aquí haya un 30% de pulmón viable, la mayoría de este 30% se daña, ¿no? Entonces es necesario una pseudoanalgesia para eh, para poder bloquear el drive respiratorio del paciente. O sea, con pseudoanalgesia, ¿qué hacemos? Anulamos el drive, anular el drive. ¿Y qué es el drive? Es el impulso respiratorio. O sea, en otras palabras, tenemos que inducir a este paciente a una parada ventilatoria. Ojo, no es paro cardíaco, ¿ah? Parada ventilatoria. O sea, hacemos que este paciente no ventile por sí mismo, sino el ventilador tiene que asumir para que no haya una descoordinación. Entonces, es un tratamiento. La pseudoanalgesia es un tratamiento. Incluso no solamente con pseudoanalgesia, sino también bloqueantes, ¿no? Un bloqueante neuro, neuromuscular, ¿ya? Por ejemplo, el becuronio, por ejemplo, ¿no? Becuronio. Listo. Entonces, en este caso, sí o sí deben tener el paciente dosis moderadamente altas de sedación y analgesia, tanto en el síndrome de hipertensión endocrinal como en el ARS severo. Hay otro estado también como el estado epiléptico. Este estatus epiléptico se considera aquellos pacientes que han sido refractarios a tratamiento anticonvulsivante. Refractario. O sea, ¿qué quiere decir? Que a ese paciente tú le has administrado, por ejemplo, fenitoína o no, a veces cuando el paciente está convulsionando se le administra 100 miligramos de fenitoína endovenoso
que es la dosis de carga, ¿no? Para continuar oh, perdón, 1000 miligramos, o sea, 1 gramo de fenitoína para luego continuar con 100 miligramos cada 8, ¿no? Pero no cede las convulsiones o las epilepsias, no ceden, entonces ya ese paciente tiene que entrar a un estado de pseudoanalgesia permanente, continua, ¿no? Hasta que se logre revertir ese estatus epiléptico. En casos de hipotermia, y hay otras indicaciones, por ejemplo, con el neumotórax o tórax inestable, ¿no? Tórax inestable. Inestable. Por ejemplo, en un traumatismo torácico, em, con riesgo de un neumotórax. Entonces tenemos que brindarse analgesia. Solamente en estos casos es un tratamiento, es un tratamiento. ¿Y cuántos por ciento? Un 20% de pacientes se benefician, ¿no? De ese tratamiento, es una terapia, ¿ya? Entonces, el 80% puede recibir pseudoanalgesia, sí, recibe pseudoanalgesia. Sin embargo, no es parte de tratamiento, sino es como un coadyuvante, algo para que el paciente se sienta tranquilo, sin dolor. Puede estar despierto, ¿no? Si el paciente está despierto, pero se le ha disminuido esa ansiedad, ¿no? Entonces, son dosis mínimas, ¿ya? Dosis mínimas. Entonces, vamos a encontrar los estados de sedación, como es esto de acá, ¿no? La sedación óptima. Esto sería lo ideal, tener en nuestros pacientes, una sedación óptima, ¿no? Los sedantes, como dijimos, produce ansiólisis. Ese paciente que imagínense ustedes, un día sufren un accidente, pierden el estado de conciencia y de pronto se despiertan en una unidad que ustedes no conocen, con un tubo en la boca, con una sonda en la nariz, varios enfermeros alrededor de ustedes, colocándoles sonda Foley, hablando, los monitores, o sea, de pronto ustedes han estado de viaje, sufren un accidente y aparecen en esa situación, ¿no? Van a estar en un estado de ansiedad completo, o sea, una ignorancia, o sea, no sabemos qué ha pasado, que por qué estoy así, hasta se pueden imaginar, ¿no? Que me han secuestrado, que dónde estoy, etcétera, ¿no? Son unos pensamientos que se les viene o sea, de pronto. Entonces, los sedantes producen ansiólisis, calma, ¿no? Y siempre hay que hablar a los pacientes, por si acaso, hay que hablarles, porque de pronto están así y el paciente se despierta un poco agitado porque es obvio que no sabe dónde está. ¿Y qué es lo que hacemos? Ah, auméntale un bolito más, ¿no? Lo volvemos a dormir. Lo primero sería hablarle. Señor, usted está acá en la unidad de cuidados intensivos, ha tenido un accidente, está en el hospital. Está bien, tranquilo, nosotros lo estamos cuidando, no se preocupen, no se vaya a retirar nada. Y el señor recién se va a dar cuenta que cuál es su situación, ¿no? Entonces hay que hablar. Mejor, o sea, acompañado de sedación y analgesias, hablar al paciente, hablar, conversarle. No decirle, señor, tranquilo, tranquilo, pero no sabes nada del paciente. O sea, hay que conversar, explicarle la situación, ¿ya? Para que ellos entiendan. Los sedantes, o sea, que nuestro objetivo es la sedación óptima, reduce la respuesta al estrés. Y sobre todo mejora la tolerancia a la ventilación mecánica, ¿no? El paciente en la UCI siempre está con, bueno, en la mayoría de los casos con ventilación mecánica. Lo que debemos evitar es esto de acá, la infrasedación. O sea, cuando se le coloca una cantidad de sedantes mínima al paciente con esa intención, ¿no? De que el sedante le va a producir complicaciones más adelante, mejor no le administres mucho sedante, pero vas a tener esto de acá. Cuando un paciente está infrasedado, hay estrés, hay agitación, hay hipertensión, o sea, la liberación de la adrenalina, ¿no?
hipertensión, taquicardia, hay trastornos del sueño, desorientación. Entonces, para esto, para evitar la infrasedación, tenemos escalas, ¿no? Tenemos escalas que ahorita vamos a ver. Y el mayor riesgo de esto, del paciente infrasedado, es el riesgo para retirada de dispositivos, ¿ya? El paciente, es como les dije, ¿no? Si ustedes no le explican, así esté sedado, analgesiado, dormido, apenas abra los ojos, ustedes tienen que hablarle, agarrarle la mano, agarrarle el hombro o colocar su mano en la frente y explicarle bien, ¿no? Señor, usted está en la UCI, ha tenido un accidente o se ha enfermado, ¿recuerda usted por qué ha venido al hospital? Más o menos te dicen sí, ¿no? Levantan la cabeza, asienten con la cabeza. Entonces ahí, ya, entonces no te estés, porque a veces despiertan como desesperados, queriendo retirarse todas las cosas. Y sí me ha pasado varios casos donde con solamente hablarle, ellos entienden y aumentar un poquito la sedación ya tranquilo y se duermen, ¿no? Para no excedernos en la administración de sedantes también, ¿ya? Entonces el mayor riesgo es la retirada de dispositivos. Ese es el mayor riesgo. Por otro lado, tenemos a los pacientes sobresedados, que esto también es la mayor complicación, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, ¿no? Y es la realidad cuando nosotros tenemos dos o tres pacientes a nuestro cargo, lo que menos queremos es que se retire el tubo, que se agite, que patee la cama, no sé si es que está agitado. Entonces, ¿qué hacemos? Subimos la dosis de sedación, analgesia, y a veces llegamos a este estado de sobresedación, ¿no? Mucha sedación, mucha dosis. Esto produce hipotensión, bradicardia, mayor dependencia del ventilador mecánico, miopatía, disfunción diafragmática, tolerancia. O sea, ¿qué significa tolerancia? Es eh, conseguir el mismo efecto con una mayor dosis de sedante. Por ejemplo, en el primer día, para que tú puedas sedar al paciente y producir hipnosis, o sea, relajarlo, disminuir el estado de agitación del paciente y dormir lo que es hipnosis con 10 cc hora, 10 mililitros por hora. Al segundo día, con esa misma dosis, el paciente está un poco más agitado, así. ¿Qué significa que ha hecho tolerancia? O sea, necesita más dosis para conseguir el mismo efecto que tú quieres, hipnosis y sedación, ¿no? Tolerancia. Y vas aumentando, vas aumentando, vas aumentando la dosis. La dependencia, ¿no? Dependencia. El paciente necesita de este fármaco para estar tranquilo. Y el mayor riesgo, el delirium. Delirium por la sobredosificación. O sea, estos fármacos, primero que se metabolizan en el hígado y luego se eliminan por la vía renal. Entonces, tanto por el hígado como por la vía renal se van formando metabolitos que a veces cumplen la misma función de la sedación, pero a veces no, otros metabolitos. Entonces, esos metabolitos se comportan como sustancias tóxicas para el cerebro y el cerebro el paciente comienza a agitarse, a este, a- hay un desorden en el pensamiento del paciente, ¿no? Cuando hablamos de delirium, estamos hablando de que un paciente, por ejemplo, se imagina así cosas, ¿no? Y hay pacientes que han salido de la UCI y te dicen, no, mira, yo estaba en un helicóptero, estaba volando en un helicóptero y la gente me agarraba, y yo quería saltarme del helicóptero, o sea, se imaginan así cosas, hay un desorden en el pensamiento. Entonces, y eso es peor, porque aquí hay un mayor riesgo de retirada si aquí estaba consciente este paciente, aquí no. O sea, hay un desorden en el comportamiento, ¿no? Entonces, eso hay que evitar. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para el monitoreo de la sedación? Es monitorear con la escala RAS, que es la más usual que les vamos a enseñar ahora, la escala RAS, em, que es la escala de agitación y sedación de Richmond, ¿ya?
es una herramienta que sirve para evaluar el nivel de sedación y agitación de un paciente. O sea, debemos monitorizar el nivel de sedación y el nivel de agitación del paciente. Y ya otra estrategia es el monitor BIS. No todos lo tienen, pero también les vamos a explicar si en algún momento ustedes llegan a tener en su servicio este monitor BIS, ¿ya? Y de paso nos va a enseñar algunas bases fisiológicas de la agitación, de las ondas cerebrales también y cómo actúan los sedantes, ¿ya? Entonces, ¿no? ¿Qué dice acá? Permite un uso racional de fármacos sedantes empleando la dosis mínima eficaz. O sea, ese es el objetivo. O sea, darle la dosis mínima eficaz. O sea, ni mucho que te lleve una sobresedación, ni muy poco que te lleve a una infrasedación, sino la dosis mínima necesaria para una sedación, ¿no? Entonces, la escala RAS. Con la escala RAS vamos a evaluar el nivel de sedación y agitación. Esta escala de Richmond, ¿el RAS qué significa? Richmond, agitación, escala de sedación y agitación de Richmond. Richmond es una universidad, ¿ya? Entonces, esta es una de las escalas más utilizadas. Hay otras también, por ejemplo, el SAS, Ramsay, etcétera, pero en cuidados intensivos es la más utilizada. Entonces, ¿cómo es la escala? Miren, la escala va de cero, que es un estado basal, paciente tranquilo, despierto, sin agitación ni sedación, y los números positivos de +1 hasta +4, +1, +2, +3, +4, te hablan de agitación, y la escala de -1, -2, -3, -4, -5 de sedación, ¿ya? Entonces, cero, tú vas a poner este valor de cero cuando el paciente está alerta y calmado, y +1, todo lo positivo nos va a indicar un cierto nivel de agitación, ¿ya? Y la sedación es de -1 a -5. Entonces, hablemos de la sedación, ¿ya? Para que ustedes puedan analizar bien esta escala, de -1 hasta -3, este paciente va a responder a la voz. ¿Ya? Ahorita vamos a ver cómo es. Y de -4 a -5 no responde a la voz. No responde a la voz. ¿Qué significa? Miren, tú vas a estar con el paciente, ¿no? Frente al paciente. Y le vas a decir, señor Juan, abra sus ojos y míreme. Sin tocarle, no, no deben hacer ningún estímulo físico, sino, señor Juan, abra sus ojos y míreme, nada más. No le toquen, no, no empujen, no produzcan ningún estímulo doloroso, nada, sino, abra sus ojos y míreme, ¿no? Con su nombre. Señor Juan, abra sus ojos y míreme. Si el paciente está somnoliento, o sea, abre los ojos mayor a 10 segundos, o sea, le dicen, señor Juan, abra sus ojos y míreme. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Y cierra los ojos, o sea, mayor a 10 segundos, 10, 11, 12, y vuelve a cerrar los ojos. Van a colocar RAS -1, ¿ya? Si el paciente, después que ustedes le han dicho, señor Juan, abra sus ojos y míreme, abre los ojos y dura menor de 10 segundos y hay un contacto visual, ¿no? Les mira a ustedes, trata de buscar la mirada, van a colocar -2. O sea, -1 mayor a 10 segundos, -2 menor de 10 segundos. Y van a colocar -3 cuando el paciente abre y cierra los ojos. O sea, abre y cierra los ojos. Incluso abre a media vista, ¿no? El párpado lo eleva hasta la mitad, ¿no? A veces, ¿no? O sea, se considera -3. Entonces, cada paciente es distinto, como les dije.
¿no? Y ahorita vamos a analizar. Por ejemplo, vamos a suponer, si mi paciente tiene un síndrome de hipertensión endocraniana por un TEC severo, agudo, o sea, agudo significa que recién hoy día ha ingresado, ¿no? Hoy ingresó, haya sido el accidente, severo, síndrome de hipertensión endocraniana, ¿cuánto debe ser la sedación? O sea, de acuerdo a la escala de RAS, ¿cuánto debe ser? ¿No? Al llamado debo abrir los ojos mayor a 10 segundos, menor a 10 segundos, abrir y cerrar. No. En este paciente yo debo sedarlo mucho más, ¿ya? Entonces, acá dice Pamela dice -4. Muy bien, -4. ¿Cómo es -4? ¿Cómo? ¿Cuándo vas a colocar -4? Cuando el primero es que tú le has dicho, señor Juan, abra sus ojos y míreme. No, y no abre los ojos, ¿ya? Entonces recién vas a hacer un estímulo físico. Vas a sacudir el hombro, vas a empujarle un poco. Y si al empujar al paciente, porque ya le hablaste, y si le has hablado no abre los ojos, pero ya nos toca empujar, dolor no, ¿no? Sino empujar al paciente, el hombro. Si abre los ojos, al empujar al paciente, -4, -4. Pero si a pesar de que tú le has hecho un estímulo físico y no abre los ojos, -5. O sea, tú vas a colocar porque tú estás evaluando. En ese caso del síndrome de hipertensión endocraniana por TEC severo, ¿no? TEC severo y ese paciente, puedes tenerlo entre -4 y -5. ¿Ya? -4 y -5. Incluso -5. Yo diría, o sea, va a depender de la tomografía del paciente. ¿Cómo está la tomografía? ¿No? Si yo veo que hay un edema severo, o hay un hematoma, un sangrado aquí en el cerebro y este paciente va a entrar a sala de operaciones, un -5. O sea, ni al estímulo físico que realice. ¿Por qué? Porque tan solo un movimiento, un estímulo doloroso va a aumentar la presión intracraneana y va a ser malo para el paciente. ¿Ya? Para su pronóstico, sobre todo de evitar secuelas neurológicas, ¿no? Luego, para evaluar el estado de agitación del paciente, tienen esta escala, o sea, en la misma escala RAS, la parte positiva, ¿no? Eh, si el paciente, y yo les recomiendo comenzar de arriba, +4. Van a colocar +4 cuando el paciente está combativo. O sea, es un paciente violento. A veces no sé si han visto esos pacientes que patean la cama, ¿no? Patean la cama, está con sujeción mecánica. O sea, esos necesitan sujeción mecánica porque se pueden retirar los dispositivos, ¿no? Entonces, paciente combativo, violento, comienza, incluso hay un riesgo puede golpear al personal. Entonces, eso es un RAS +4. Luego, el RAS +3 es cuando se intenta arrancar tubos y catéteres. O sea, no está pateando, no hay un riesgo para el personal, pero sí quiere sacarse los catéteres y tubos. Y RAS +2 desacopla, lucha con el ventilador mecánico, ¿no? Por momentos, está tranquilo, lo comienza a luchar y así. Se mueve, ¿no? Hay un movimiento frecuente. +1 está inquieto, está ansioso, pero sin movimientos agresivos o vigorosos, ¿ya? Aquí solamente se observa, no se le da algún estímulo, ¿no? Entonces, esta es la famosa escala RAS. Esta es la escala RAS, ¿no? Es una escala que te evalúa la sedación y la analgesia. ¿Cuál es el objetivo? ¿Se acuerdan, no? Que hicimos en el 80% de los casos, el paciente debe, eh, que tiene síndrome de hipertensión endocraniana, tiene síndrome de distrés respiratorio agudo, estatus epiléptico, hipotermia y tórax inestable. En esos pacientes se, em, se tiene que mantener un RAS -4 y -5, o sea, bien sedado. Este es el 20% de los casos. 20% de los casos. En el 80%, con un RAS -3.
y hablándole al paciente estaríamos bien. Si no tiene insuficiencia ARS, si no tiene, em, no sé, si es un paciente con shock, por ejemplo, shock distributivo, etcétera, no necesitas un -4 ni -5. Con solamente programar bien el ventilador mecánico y darle poca sedación. Ahora, otra de las complicaciones de la sedoanalgesia en un paciente con shock también es que te produce hipotensión. Mientras más dosis de fentanilo o midazolam, más hipotensión. Eso contribuye al shock. Aparte que en el paciente en estado de shock, ese paciente tiene alteración del sistema nervioso central porque hay una hipoperfusión generalizada, hipoperfusión a nivel del cerebro, encéfalo, y está inquieto, soporoso. Ya está soporoso por el shock. Y tú no lo vas a administrar mayor dosis, ¿no? Un RAS -4, -5, porque este paciente ya está en shock. O sea, está soporoso, tal vez agitado y necesita dosis mínimas, mínimas de sedoanalgesia, ¿no? O un paciente con insuficiencia respiratoria que no es ARS, ¿no? Con tal que esté acopladito al ventilador mecánico, puedes mantener en -3, -2, ¿no? Dependiendo, cada paciente es diferente. A veces sí tolera también, pues. A veces no tolera y ya tienes que irte un poquito más, ¿no? Recomendaciones. Primero, primero, primero calmar el dolor, ¿no? Recomendaciones, ya, generales. Aquí vamos a poner. Aquí arriba, ¿ya? Primero, hablar al paciente. Hablar al paciente. Esto es importante. Dos, calmar el dolor. Y tres, valorar con la escala RAS. ¿El objetivo cuál es? Es darle la dosis mínima suficiente, la dosis mínima necesaria para que no te produzca infrasedación, sobresedación y las complicaciones de ambos, ¿no? Hablar al paciente. Mire, yo recuerdo bastante, varios casos, ¿no? Les cuento una nada más, ¿no? Había una compañera, una colega que estaba al costado del mío, un paciente, y el paciente ya estaban disminuyendo la sedación, ¿no? Con tal de despertarlo. Pero cada vez que se despertaba el paciente, se agitaba. Entonces, y la colega decía, doctor, le administro midazolam, así bolos, ¿no? Un bolito de midazolam, y se volvía a dormir. Otra vez, bolo de midazolam. Entonces yo me acerco al paciente, ya estaba despierto, señor, y le digo, señor, ¿qué tal? ¿Estás en el hospital? Le digo, ¿no? Estás en el hospital 2 de mayo, has ingresado porque tenías una neumonía, pero ya estás bien, ya, mira, este tubito te hemos puesto, te vamos a sacar poco. ¿Por qué te estás moviendo? ¿Te duele algo? No. ¿Te duele tu cabeza? No. ¿Tu estómago? No. ¿Tu espalda, tu pecho, tu pierna, tu hombro? No, no, no. ¿Qué cosa es lo que quieres? Así, o sea, agua. Quiero agua, agua. Pero no te voy a lavar tu boca, te voy a humedecer tu boca y te voy a pasar agua por esta sonda, ¿ya? Porque tú no puedes tomar, y esto nosotros te lo vamos a retirar. Tú no te retires nada, por favor, ya. Agarré agua, una jarra de agua, y viendo al paciente le echamos el agua, ¿no? Más o menos 600 mililitros, porque tenía sed, ¿no? Y se calmó el señor. Al lavarle la boca, al hablarle, se calmó. O sea, no era necesario estar boleando, administrando sedantes para que se duerma y se duerma y se duerma y se duerma, sino solamente hablarle. Y si tenía dolor, porque el paciente cuando se mueve, se agita, tiene dolor, tiene cefalea o tiene fiebre. Si ustedes cuando están con fiebre ¿no? en la casa, tienen cefalea, no quieren ni que suban el volumen del televisor, no quieren, hasta hay fotofobia, ¿no? La luz apagada, que estoy con fiebre, que no me dejan dormir, etcétera. Es lo mismo, por el hecho de que es un paciente que está en la UCI, no, o sea, siente lo mismo. Entonces, calmarle el dolor, la fiebre, la sed, el hambre, ¿no? Y sobre todo, explicarle al paciente esas, em,
resultado de su desconocimiento, ¿no? Porque de pronto está viajando, está en la casa o acude al hospital por emergencia y aparece en una UCI, ¿no? Intubado todavía. Listo. El índice, otra herramienta que tenemos aparte del RAS, como les dije, es el índice biespectral, ¿ya? ¿Qué es el índice biespectral? Es, es la monitorización, es un método de monitorización objetiva más estudiado en los pacientes críticos, ¿ya? Para titular la sedación en pacientes con sedación profunda o con bloqueo neuromuscular. Se basa en el análisis de electroencefalograma, por si acaso, electroencefalograma, ¿ya? Respecto a parámetros de frecuencia, amplitud. Entonces, ¿qué es el electroencefalograma? Es esto de acá, miren. Eh, es el registro de la actividad bioeléctrica, miren, actividad bioeléctrica de las neuronas que componen la capa de las células piramidales del córtex cerebral. O sea, es la actividad eléctrica de las neuronas, ¿no? Entonces, el monitor BIS detecta esas señales. ¿Y dónde? Miren acá, esto de acá. Estas son las ondas de electroencefalograma. Pero si te muestra estas ondas, es como esta, pero es un electroencefalograma no procesado, ya no procesado. Estas ondas, el electroencefalograma en realidad te muestra varias ondas, alfa, beta, teta, delta, gamma y las ondas lenta. Y aquí solamente tenemos dos ondas, ondas lenta y esta será beta. Pero aquí te lo muestra desordenado, o sea, una superpuesta, una sobre otra, ¿ya? Entonces, aquí lo que se evalúa en el electroencefalograma es la frecuencia, que es el número, la frecuencia es el número de ondas por segundo. Por ejemplo, desde aquí hasta aquí hay un segundo, ¿ya? Desde aquí hasta aquí. Y acá, por ejemplo, hay una onda, dos ondas, tres ondas, cuatro ondas, cinco ondas, ¿no? Delta, son ondas lentas, 1 a 4 hercios. Y fíjense con estas ondas de las ondas gamma. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o sea, es mayor de 25 hercios. Y las ondas alfa, sí. Entonces, no solamente ve la frecuencia, sino también ve la amplitud. ¿Y qué es la amplitud? Es la distancia, miren, entre este punto y este otro punto. Miren, aquí tiene mayor amplitud que esta de acá, ¿no? Comparen estos dos. Esta tiene mayor amplitud y esta una menor amplitud, ¿ya? Entonces, estas ondas delta aparecen en el sueño profundo. Estas ondas teta aparecen en individuos somnolientos. Ondas alfa a pacientes conscientes con ojos cerrados. Ondas beta, pacientes conscientes con ojos abiertos. Y ondas gamma, pacientes despiertos. Si se dan cuenta, la amplitud, la frecuencia aumenta cada vez que el paciente está despierto. Entonces, eso es lo que se va a observar. Pero analizar esas ondas es difícil. Ya tiene que estudiar neurocirugía, neurología y una especialidad, etcétera, ¿no? Entonces, este es lo que nos muestra el electroencefalograma y es una suma de estas ondas alfa, delta, ¿no? Entonces, el monitor BIS nos muestra esto de acá, que se llama espectrograma. O sea, estas ondas así tan complicadas de ver, de analizar, nos muestra en colorcitos y en ondas. Y nos brinda, por un lado, la frecuencia que se mide en hercios y en el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ondas delta, teta, alfa, beta y gamma. Entonces, 0, 10, 20, 30. Las ondas gamma hemos dicho que son las que tienen mayor frecuencia, las ondas mediana,
alfa de 10 a 20, así, ¿no? Entonces, eso es lo que nos muestra el espectrograma del monitor BIS. Miren, este es el electroencefalograma. El monitor BIS lo descompone en sus ondas, delta, teta, alfa, beta, gamma. Incluso le da colores, incluso lo puede analizar entre su potencia, el tiempo y la frecuencia, y nos muestra así en colorcitos, ¿no? Y este es el famoso monitor BIS, el monitor BIS, ¿ya? Entonces, esos son los diferentes. ¿Cómo se colocan el monitor? Necesitamos un monitor BIS, tenemos el cable de comunicación y el sensor. El sensor, primero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Limpiar la frente con alcohol. Limpiar la frente con alcohol y dejar secar. Luego vas a colocar el sensor, este primer sensor número uno a nivel de la nariz, ¿no? A nivel de la altura de la nariz. Y el tercer sensor al nivel de la línea media del ojo, ¿no? Lateral. Luego vas a presionar en forma circular, para que se adhiera y presionar cada punto 5 segundos. Uno, 2, 3, 4, 5 y conectas, ¿no? Ya con el monitor. Entonces haces una prueba de check y nos muestra esta pantalla de acá, ¿ya? Esta pantallita. Entonces, ¿esta pantalla qué significa? Calidad de señal, aquí las barritas. Este número es el que nos interesa al final, ¿ya? Este número nos interesa. Ese es el índice BIS, que representa una medida directa del estado cerebral de la concentración del fármaco. Eso es lo que nos interesa. Entonces, aquí vamos a ver los valores. Ya, esto sí necesito, ¿no? Que ustedes se aprendan. Van a encontrar, si encuentran un valor de 100, el paciente está despierto. Si encuentran un valor de 0, hay ausencia de actividad eléctrica. Recuerden que el monitor BIS se basa en el electroencefalograma, ¿no? Y de 80 a 100 van a tener una sedación ligera, de 60 a 80 sedación moderada y de 40 a 60 sedación profunda y menor de 40 sedación muy profunda. Aquí se puede considerar como sobresedación, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Dependiendo de mi paciente, por ejemplo, al paciente con TEC, síndrome de hipertensión endocrinal NAR, sería conveniente mantenerlo entre 40 y 60. Mi paciente con shock, con insuficiencia respiratoria, todos los demás casos, entre 60 a 80, incluso ya ustedes pueden jugar con 70, sí, pero nunca llevarlo a menos 40. ¿Ya? ¿Cómo se gradúa? Con la administración de sedación. Entonces, ven ustedes acá esta onda amarilla. Esta es la onda de monitoreo del BIS. Por ejemplo, este punto de acá es más o menos el valor de 70. ¿A qué hora? Las 10 y 40, acá, 10 y 35, 32, no sé. A las 10 y 32, este paciente se despertó por algo. Incluso cuando el bis está así suprimido y luego vuelve a subir, te das cuenta que aquí le han administrado que un bolo, ¿no? De midazolam o propofol. Entonces, esto es como un historial, minuto a minuto, ¿no? Cada 5 minutos, cada 15, ¿no? Cada 10 minutos, cada 10 minutos. Ya cada 10 minutos vas a ir monitorizando. Entonces, este es el sensor BIS que nos ayuda bastante. Entonces, ustedes tienen dos opciones. Monitorizar con el sensor BIS, pero si es que no tienen, lo único que nos queda es el RAS. El RAS. Y para nosotros, para nosotros, brindar una adecuada, o sea, evitar la sobresedación o la infrasedación, las recomendaciones: hablar al paciente, conversar con el paciente, calmar el dolor y manejo con las escalas. ¿Ya? Esas serían
las, las recomendaciones que yo les puedo dar. ¿Hay alguna pregunta tal vez respecto al tema para pasar al siguiente tema? Pueden escribir acá en el chat, igual yo los voy a leer, ¿no? Entonces, aquí dice Pamela, dice, ¿cuánto tiempo dura el sensor BIS una vez colocado al paciente? Ah, ya. Muy buena pregunta. Miren, el sensor BIS puede durar, en la UCI estamos hablando, porque también utilizan en anestesia, en sala de operaciones, y es bastante, o sea, incluso la utilidad, el inicio, ¿no? de la utilización de este sensor BIS fue en anestesia, ¿no? Y después ya pasó a la UCI. Entonces, el sensor que se coloca en la frente puede durar el tiempo que sea necesario, o sea, todo lo que ustedes quieran, pero no dura, o sea, para mí toda la estancia, pues no toda la estancia que me dure, porque tiene un costo también, ¿no? Para yo monitorizar el electroencefalograma, cuál es el nivel de sedación que está, etcétera, ¿no? Pero con la experiencia que hemos visto, más o menos dura entre 3 o 5 días ya, porque se está despegando, se despega. Y cuando se despega, ¿por qué se despega? Por el sudor del paciente, el sudor, ¿no? La piel emite sudor, calor, incluso las glándulas sebáceas, ¿no? Un poquito de sebo, grasita, eso lo va despegando. ¿Y nosotros qué hacemos? Volvemos a presionar y tratamos de hacer durar, pero dura entre máximo 5 días, porque se despega, ¿ya? Si duraría toda la estancia, felicidad para nosotros, ¿no? Porque es un poco costoso también. Y sería una ventaja porque nos está monitorizando todo, ¿no? Todo. Electroencefalograma y nos da un valor. O sea, nosotros no tenemos que interpretar las zonas, nada, sino el número nada más, ¿no? De 80 a 90, de 80 a 100, de 70 o de 60 a 80, así, ¿no? Muy bien. Otra pregunta. Claudia dice, ¿el sensor BIS lo coloca el médico o la enfermera? Nosotros lo colocamos. El sensor BIS colocamos en enfermería. Ahora, si el médico quiere colocarlo, coloca, pero nosotros colocamos en la unidad. Aide dice, Flores Díaz dice, nos pregunta, ¿no? En pacientes con muerte cerebral, ¿arroja un valor? Muy buena pregunta, Doris, ¿no? Flores. Como dijimos, muerte cerebral, ¿qué es? Miren, para el diagnóstico de muerte encefálica, en realidad se llama muerte encefálica, el gol estándar es electroencefalograma. No sé si han visto una hoja grande con todas las ondas, alfa, beta, teta, delta. Y cuando no hay ninguna onda, o sea, esa isoeléctrica está plana, todas las ondas planas, ¿qué significa? Que no hay actividad cerebral, eléctrica cerebral, o sea, no hay conexión neuronal, no hay despolarización, ¿no? Significa que el cerebro, el encéfalo está muerto. Entonces, en el bis, ¿qué dato nos daría? El cero. Cero, cero. ¿Ya? El cero. El sensor bis, Pamela dice, ¿el sensor bis es universal o varía por color o medida? El sensor bis es universal o varía por color. Ah, ya. El sensor bis, ojo que también hay para pediátricos y para adultos. ¿Ya? Ahora, para adultos hay dos versiones. La primera versión que les he presentado es por un lado, ¿no? De la frente, al nivel de la nariz, hasta el costado del ojo derecho, izquierdo. Y hay otro sensor que es biparietal, o sea, hacia el otro lado, que tiene más electrodos, ¿no? Eso es una variante. Y no solo